Hoy el tema que nos trae y que nos interesa es, bueno, pues el uso del chat GPT en el colegio, en el ámbito de la educación. Quiero agradeceros vuestra asistencia, tanto a profesores que están muy implicados en, bueno, pues qué va a pasar, ¿no? Y qué va a surgir con todo esto en el mundo de la educación, y a vosotros como familias y como, bueno, parte implicada también en conocer un poquito a dónde vamos a ir con todas estas innovaciones. Por supuesto, quiero agradecer a nuestros participantes en la mesa redonda, que ahora Luis les dará paso y os los presentará con más detalle. Y es verdad que, bueno, nos surgen muchos interrogantes, tenemos muchas inquietudes y esperamos que cada uno desde su ámbito hoy nos aporte un punto de vista pues que nos enriquezca y que nos abra bueno, pues información sobre lo que nos trae hoy aquí. Así que, bueno, dadas todas las interrogantes que tenemos, no quiero robar un minuto más. Os dejo con Luis Manuel Tolmos, que es nuestro director general del Grupo Brains y de los colegios Brains. Y, bueno, él moderará la mesa. También habrá un turno para preguntas después, así que no os quedéis con nada por saber y animaros a participar también. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a nuestros invitados, a Antonio, en representación de IB. Perdóname la broma, pero hablamos de ChatGPT, pero todos hablamos de IB como si fueran entelequia. Por lo menos ya sabemos que existís y que de alguna manera pues ahora vamos a aprovechar esta coyuntura para que también nos deis un poco vuestra opinión ante la cantidad de dudas que vamos a tener acerca de estas tecnologías. También nos acompaña ISDE a través de su CEO, Juanjo, amigo de la casa desde hace muchísimos años, y que nos va a ilustrar sobre todo la parte universitaria de las profesiones no digo del futuro porque el derecho es de toda la vida, pero va a ser del futuro el pensar cómo vamos a terminar los abogados, ¿no? Que eso es una cuestión importante, ¿no? Que tenemos que ir viendo. Y hablando de abogados, tenemos a mi derecha también a Antonio Selas, que aparte de padre del Colegio Brains, es un abogado de prestigio, especializado en propiedad intelectual del despacho de Cremades, Calvo Sotelo. Y no por ello menos importante, aunque seas el último en presentarte, David, pues nuestro, bueno, te voy a decir en español si no te importa para que lo entiendan, pero es nuestro responsable y líder de tecnología pedagógica. Y en este conjunto, pues también daros las gracias a todos los asistentes por el interés mostrado. Concha, por tu apoyo y participación en la coordinación de todo este proyecto. Y, por supuesto, bueno, a nuestro consejero delegado y presidenta, María Ita y Cristian Sánchez, que están aquí presentes, fundadores del Grupo Brains. Y sin más preámbulo, voy a hacer una pequeña perspectiva y voy a citar al profesor israelí Yuval Noah, que decía, autor, como sabéis, de la obra Sapiens, y he cogido tres fragmentos de una entrevista que le han hecho recientemente, y dice: no sé si los humanos podremos sobrevivir a la inteligencia artificial. Por primera vez en la historia hemos inventado algo que nos arrebata el poder. Ahora las inteligencias artificiales no se limitan a difundir los contenidos que producen los humanos, sino también producen contenidos por sí mismos. Imagínate qué significaría vivir en un mundo donde no haya un profesor y al final haya detrás una inteligencia artificial que creo que próximamente tendrá un hardware, o sea, un robot, y empiecen a hablar. Entonces, esta cuestión es sobre todo acerca del futuro de la docencia, de las escuelas, cómo vamos a trabajar en ello. Y dicen, imaginaros que se apodera de la cultura, ¿no?, la inteligencia artificial. Otro peligro de gran parte de la humanidad es que se quede definitivamente sin trabajo. Y no dice no solo de forma temporal. Dice, el tema del trabajo no se soluciona repitiendo que se crearán nuevos empleos que a día de hoy no podemos ni imaginar, como en anteriores revoluciones industriales. En este caso necesitamos ajustarnos, capacitarnos y satisfacer nuevas necesidades, sobre todo potenciar las habilidades humanas, que es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a tener 3 bloques, máximo 20 minutos. Va a ser sobre todo interactiva la ponencia. Quiero hacer un recorrido, si os parece bien, partiendo por ti, David, para que nos ilustres técnicamente
no muy técnicamente, por favor. Lo intentaré. Pero sí que de alguna manera, digo, cuando te vayas a motivar, pues te voy bajando, ¿vale? Sobre todo qué es ChatGPT, qué son las inteligencias artificiales, y luego iremos desgranando en la parte pedagógica este tema. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Bueno, intentaré, como dices tú, no pasarme de tecnicista y demás. ChatGPT, bueno, primero hay que distinguir bien lo que es ChatGPT del modelo GPT, ¿vale? Porque a veces hay un poco de confusión. El modelo GPT ya lleva varios años funcionando y ChatGPT es la herramienta específica que se ha publicado hace poquitos meses. El modelo GPT, que es el Generative Pre-trained Transformers, ahora vamos un poquito muy brevemente a qué significa todo eso. Como dices, es un modelo, es como, por ejemplo, un modelo climático. Es decir, yo cuando quiero predecir el tiempo, ¿verdad? Que tenemos muchos inputs, tenemos datos del pasado de hace muchos años, sabemos que cuando hace tal temperatura en tal estación, pues seguramente el tiempo vaya a ser este. Pues este hace lo mismo, pero es un modelo de lenguaje. Es decir, dado unos inputs, mucha cantidad, de hecho son muchos textos los que se les ha aportado, pues predice el texto que tú esperas, de alguna manera, ¿vale? Eso es un poco el gran resumen. El éxito que ha tenido es que entiende el lenguaje natural. Nosotros hasta ahora para interactuar con tecnología a un nivel elevado, pues tenemos que tener grandes conocimientos de tecnología. Y ahora simplemente con un lenguaje natural, es más, te puedes expresar bastante mal, o como si te expresases con tus amigos y te va a entender perfectamente. ¿Esto cómo lo hace? Reconociendo una serie de patrones que llama tokens. En la informática, pues el texto, las palabras al final son números, que es lo que tiene un ordenador. Y el GPT lo que ha hecho es identificar todas estas palabras, le ha dado un patrón, un número, y lo ha denominado token. Y luego busca similitudes entre todos los tokens. Estamos hablando de miles y miles de millones. Y establece esa especie de etiquetas, ¿vale? De esta manera, con todo eso, ¿vale? Lo va combinando. Imagínense, pues es como si fuese una especie de ADN, una cadena de ADN. Cada palabra, cada token tendría una cadena de ADN con muchas etiquetas. Y esto, claro, ¿cómo lo sintetiza? Esto lo resume en pequeñas palabras, ¿no? Lo guarda de una forma sintetizada y luego lo vuelve a generar. Por eso cada vez que interactuamos nos devuelve una respuesta diferente. Que eso nos habrá pasado, ¿no? Que personas diferentes hacen la misma pregunta y nos dice algo distinto. Y esto es como lo del teléfono escacharrado. O si yo tuve una conversación con Luis y luego se la intento decir a Cristian, pues seguramente no voy a usar las mismas palabras, ¿verdad? Tengo esa idea, pero la voy a reproducir con otras palabras. Y eso un poco es el gran resumen de cómo, así sin entrar en grandes tecnicismos. Lo de Transformers, sí es verdad que es una cosa que es una cosa curiosa. Lo último que es lo de Transformers es tecnología Google. Fue a través de un paper que publicó Google en diciembre del 2017 y es lo que ha dado el gran salto cualitativo. Y es que le ha dado memoria y contexto a la inteligencia artificial. Porque hasta ahora simplemente te hacía una especie de traducción. Pero ahora entiende el contexto, entiende lo que le quieres decir. ¿Vale? Y es por eso en estos 2 últimos años es donde se ha dado ese gran salto. Y ChatGPT ha aprovechado, o sea, OpenAI, esa empresa, ha utilizado esta tecnología Google para hacer este desarrollo. Y lo ha abierto a todo el mundo. En cuanto al desarrollo de aplicación en el ámbito educativo, pues obviamente esto tiene, a nivel de productividad para profesores, alumnos, obviamente es mucho más fácil crear contenidos, pero luego hay cosas que van mucho más allá, lo que es la generación de imágenes, de vídeo. Ya hay muchos compañeros usando cuando hacen los listening en la parte de idiomas, ya no te tienes que grabar, quiero la voz de un niño, pues se lo pido a la inteligencia artificial y me graba la voz de un niño haciendo ese listening. ¿Vale? Entonces podemos crear nuestros propios contenidos de una forma mucho más personalizada, más enriquecedora. Muchas gracias. Bueno, pues esto precisamente me da paso a lo que quería preguntarte, Antonio. Hablamos de contenido, ¿no? Al final hay un marco jurídico en España, hay un marco jurídico en otros países también, evidentemente, que luego trataremos el caso de Italia. Pero en el marco jurídico español, Antonio, el crear contenido o cómo se produce ese contenido, si nos puedes ilustrar, aunque sea también en lenguaje llano, lo que son los derechos de autor, la propiedad intelectual, en relación a lo que sería ChatGPT. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí hoy con todos vosotros. A ver, desde el punto de vista legal, pues muchos habréis oído, por un lado, la problemática que está habiendo a nivel de protección de datos, el bloqueo que ya ha sufrido ChatGPT en Italia, el análisis que se está realizando aquí por parte de la Agencia Española de Protección de Datos,
comunicación que se ha hecho a Bruselas en relación con bueno, pues las posibles vulneraciones en materia de protección de datos que se pueden estar produciendo, ¿no? En cuanto a derechos, sobre creaciones, sobre lo que se genera con este bot, ¿no? Con este bot conversacional, pues estamos en un momento nuevo, ¿no? Claro, hasta ahora la propiedad intelectual, el derecho de autor protegía al autor de una obra que bueno, había participado íntegramente, 100% en la creación, ¿no? En la concepción, en la idea de la obra, y luego había plasmado esa idea pues, con sus habilidades de la forma que fuera. Ahora, bueno, ha empezado, antes de ChatGPT, pues ya ha habido algunos autores que han usado tecnología para bueno, pues, realizar sus obras, y lo que sucede ahora con ChatGPT es que se puede realizar íntegramente la obra, ¿no? Y puedes pues escribir un ensayo, puedes escribir una novela, puedes escribir el guión de una película. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes hacer un cuadro, puedes hacer muchas cosas, y se plantea la duda, ¿no? de quién tiene los derechos sobre esa obra. Como digo, estamos en un momento incipiente, pero bueno, aún así ya hay un par de casos, uno en Estados Unidos que se ha permitido el registro de una obra obtenida empleando ChatGPT, y uno aquí en España en el que se ha rechazado la inscripción, ¿no? Y al final lo que vienen a decir es que lo que es determinante es cuál sea la implicación que tenga el autor, ¿no? Y si lo que se obtiene a través de esta herramienta era algo previsible por el autor o no. Es decir, si realmente es un resultado buscado por el autor o es casi una creación de la propia herramienta. En caso de que fuera una creación de la propia herramienta, pues sería de dominio público, no habría un autor conocido. A día de hoy la normativa en materia de propiedad intelectual exige que la creación para conferir ese derecho provenga de una persona física, y en caso de que no hubiera sido creado 100%, ¿no? En ese sentido por el chat, sino que bueno, lo hubiera buscado el autor y simplemente se hubiera servido de la herramienta como pues un modo de alcanzar y realizar esa obra, pues sí se le reconocería ese derecho de autor, ¿no? Habrá que estar a cada caso concreto para ver cuál es el resultado y ver qué nos encontramos. Y luego, jurídicamente, pues se plantean hoy pues, bastantes dudas, ¿no? Que probablemente son mínimas, con las que se van a plantear próximamente, según esta herramienta vaya siendo utilizada por más y más empresas, ¿no? Cuando la incorporen para desarrollar sus propias apps o sus propios productos. Bueno, pues ahí surgirán nuevas dudas en relación también con responsabilidades, por ejemplo, cuando se use en el sector médico. Se abren muchas dudas, muchas preguntas, dependiendo del uso que se vaya a dar a la tecnología. Ahora mismo en sí la tecnología tampoco suscita mayores dudas. Lo estábamos comentando antes de empezar. El revuelo que se está generando es brutal, y estamos hablando de un chatbot. Que lo que sucede es que es tan espectacular el resultado, nos encontramos con una conversación tan natural, tan espontánea, con una máquina, tan humana, con una máquina que nos sorprende, pero no deja de ser un chatbot y no debería dar lugar a muchos problemas. Uno, quizá, el uso por parte de menores, lo han intentado capar bastante en relación con el posible acceso a material pues, no idóneo para menores, pero bueno, la verdad es que se están pudiendo saltar bastante los filtros. Hay gente muy hábil para estas cosas, ¿verdad? Compañeros tuyos o colegas tuyos que están siendo capaces hace poco se publicó, ¿no? Que han sido capaces de sacar el uso de ChatGPT por parte, unido con Bing, han sido capaces de sacar material sensible con el que funcionaba el producto de ChatGPT de Microsoft, ¿no? Que está empleando Microsoft. Luego ahí se plantea una duda. Luego también no hay control por parte de nadie. Si un menor accede a ChatGPT, no hay nadie que vaya a estar controlándole qué uso va a hacer. Bueno, eso plantea otra serie de interrogantes que en relación con el mundo de la educación evidentemente son determinantes. Muchas gracias. Bueno, es verdad que es tan natural el lenguaje que a mí, en mi caso, por lo menos cuando hago consultas
como no sé qué hay detrás realmente, a veces digo, "Oye, por favor y gracias", acabo siempre esas frases, por si acaso. Hay un periodista, perdona, yo no sé si es inglés, ¿no? que hace poco, después de una conversación de 4 horas con ChatGPT, ChatGPT, una de las cosas que le llegó a decir es que se había enamorado de él. Y el nombre del periodista directamente dice que cerró la conversación y que no quiso saber nada más. Sí, hombre, eso da para mucho juego, desde luego. Bueno, recientemente hemos visto todos en prensa este proceso judicial donde planteábamos, Juanjo, en Estados Unidos tener la primera defensa de un caso, creo recordar que era un tema de multas, si no mal recuerdo, sin intervención humana. Era la posibilidad de que un despacho diga, oye, me va a representar este robot con inteligencia artificial. Ya como abogado en este caso, los que venimos de la vieja escuela, de las licenciaturas, etcétera, bueno, siempre hemos tenido los grandes maestros de la judicatura y de pues grandes personalidades del mundo de los tribunales, donde al final tratan los casos y toda esta parte que al final es lo que nos define un abogado, el saber negociar, el saber tener un diagnóstico de las cosas, sobre todo también un pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo afecta, y tú en este caso representando una de las universidades verticales del derecho, que además tiene otra pata que es la tecnología, ¿cómo afecta todo este tema de inteligencia artificial en todos los ámbitos? Porque al final no solo es el estudiante cara a un caso, sino el propio profesor. Bueno, yo primero, Luis, te quiero agradecer también la invitación, porque es verdad que además participa en esta mesa con estos expertos, a un centro educativo, ¿no?, donde se respira excelencia como Brains, viene a aprender. Y yo escuchaba a vuestro director de Nuevas Tecnologías, al padre, ¿no?, del colegio, mi compañero Antonio, y la verdad es que cuando hablas de este tema entiendes por qué Brains va a la vanguardia, ¿no?, también en lo que son los modelos educativos y pedagógicos que son compatibles con el objeto fundacional. Está aquí la presidenta, el consejero delegado, la directora Concha, muchas gracias, a la dirección de este centro también. Pero para universidades como ISDE esto es clave, porque es verdad que tú lo decías muy bien, hay que formar a las futuras generaciones, que empiezan en el colegio, siguen en la universidad, y estas futuras generaciones tienen que saber manejar las herramientas que les hagan más competitivos en el futuro. Y quienes quieran ser abogados y ahora se estén formando, haciendo un grado, con muchas posibilidades, nosotros en ISDE lo vemos, tienen que saber liderar este tipo de herramientas, no excluirlas, ¿no? Lo explicaba muy bien el compañero. Entonces, a tu pregunta concreta, yo creo que tú mismo te has respondido, ¿no? Por un lado, el abogado, en su profesión per se, está el elemento clave que es la negociación. Entonces, ChatGPT, en ese sentido, no llega a ese grado, ¿no?, a ese elemento que es crítico, ¿no? Y luego hay un segundo factor que yo creo que ChatGPT es muy bueno, y lo veo en compañeros que ya incluso en despachos están integrándolo, profesores de ISDE, etcétera, en sus firmas, que es que te convierten en un abogado, una abogada más efectiva. Es decir, hay un estudio del MIT, que es un centro universitario americano que ISDE trabaja, que lo comentábamos antes, hizo un estudio en 450 profesionales del área de comunicación y de prensa y detectó que un 59% de los textos que estuvieron trabajando se podía haber optimizado, es decir, que el trabajo hubiese sido productivo en un 159% si se hubiese empleado ChatGPT, por lo tanto ganas productividad. Pero hay un hecho, esto el compañero David quizá tenga más experiencia que nosotros en ese sentido, que es que además eran de más calidad. Entonces ya no es un tema que la tecnología ahorra procesos y te ayuda a ser más efectivo, más productivo, sino que además te hace ser más excelente en lo que realizas, ¿no? Ahora, sustituir a los abogados, pues tú mismo lo decías, es complejo porque ahí hay, además del elemento negociador, que un abogado está para llegar a un acuerdo. Es decir, el buen abogado es el que incluso hace un contrato mercantil tan bueno que no da o no genera un pleito mercantil futuro, porque muchos pleitos se podían haber evitado si se hubiese hecho un buen contrato, ¿no? Y luego hay un factor que yo creo que también es fundamental, que es el factor humano, ¿no? Es decir, muchas veces, incluso en cómo se notifica al cliente un asunto o en cómo se recibe a un cliente que se está divorciando o que está pasando un momento malo, pues ahí el factor humano es el factor diferencial, ¿no? Aquí tenemos un muy buen abogado, ¿no?, en ese sentido. Entonces yo creo que ChatGPT hay que, los padres, ¿no?, yo soy padre, ¿no?, y como tal hay que tenerlo en cuenta con respeto, pero lo que hay que hacer es no parar nunca el desarrollo digital. Si yo ahora hiciese aquí la pregunta y lanzase cuándo se implementó o cuándo empezó Internet,
pues todos, a lo mejor nos remontamos a finales de los 90, y Internet lleva desde 1930 y pico, porque ya en la guerra hubo un sistema de detección de misiles del bando contrario que los americanos pusieron en marcha, que detectaba los misiles vía Internet. Lo que pasa es que luego se fue desarrollando, se fue mejorando y ya llegó a lo que es la sociedad civil, ¿no? A nosotros usuarios. O vosotros os acordáis, hace 40 años la comunicación tenía que existir entre partes, daba igual la naturaleza de la relación, y te mandabas un fax, ¿no? Pues el fax se eliminó, pero tiene que seguir existiendo comunicación entre partes, en este caso vía email. Pues a lo mejor ahora ChatGPT le das las 2 o 3 claves de lo que quieres comunicar, él mismo te lo redacta y tú mismo con un elemento crítico lo mejoras y lo envías. Un texto que antes tardabas 1 hora, ahora tardas a lo mejor 10 minutos y es más preciso, más perfecto. Yo creo que hay que coger de la tecnología lo mejor y, como digo, no parar nunca el movimiento innovador, pero bien dirigido, es decir, liderado por nosotros, tanto en acotarlo a nuestros hijos como en saber sacar provecho, no estar presos, sino todo lo contrario, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, yo creo que es el elemento innovador de la historia más importante con el fuego, ¿no? Gracias a invertirse el fuego, mutaron los sistemas de caza, los tipos de presa, la digestión del ser humano, porque claro, ya el neandertal no se comía la comida cruda, se la comía cocinada, ¿no? Entonces, esto, ¿no? El sistema alimenticio, etcétera, pues es ir a ese concepto, ¿no? Yo creo que ChatGPT, que claro, todo el mundo dice, ¿cómo puede ser una máquina que le dices, búscame información y que lo detecte de Google y tal? Pues va a dar mucho juego, como el metaverso, etcétera, y que es una realidad que es imparable. Entonces, lo que no se puede es poner, ¿no? Es esto que decir, puertas al campo, ¿no? Ahora, yo creo que como padres, y a los abogados también nos debe de preocupar el saber manejar esas herramientas, como ChatGPT, en que nos favorezcan, nos hagan mejores. También a nuestros hijos, y en el caso del abogado, que nos hagan más competitivos, que nos hagan poder ver a más clientes, facturar más, y luego ser mejor en la prestación del servicio, que es al final lo que busca el cliente, ¿no? Así es. La verdad es que me has llevado tan atrás que había un momento que me acordaba de Netscape, que es el navegador, que no existía ni Google ni Yahoo entonces. O sea que ya he visto que tengo más de 30 años en este tema. En este punto, Luis, sí. Porque al hilo de lo que comentabas, claro, te da que pensar, ¿no? Dices, el abogado, en principio un poco por lo que comentas, pues ves que vamos a seguir ahí, ¿no? Y probablemente pues, a corto plazo sea así, ¿no? Y a corto plazo pues, la figura del abogado no desaparezca. A lo mejor desaparecen otras, ¿no? Y comentábamos también antes de empezar que yo veía que corre a lo mejor más riesgo la figura de los jueces, ¿no? Que al final, bueno, si sometes el caso a ChatGPT y es posible que sea capaz de alcanzar la misma solución o puede incluso mejor, ¿no? Pero lo que sí va a tener un efecto inmediato, como tú comentabas, ya hay compañeros que están aplicando, que están usando ChatGPT en sus propios despachos. Y hay un riesgo, ¿no? Porque si sustituye a los abogados junior, a los abogados que están empezando, porque el trabajo es de mayor calidad y se obtiene a una mayor velocidad y con un menor coste, pues puede existir la tentación, ¿no? de que desaparezca, ¿no? Bueno, pues esos becarios, esos abogados juniors que hoy pues cumplen una función que puede verse sustituida por ChatGPT. Y en ese caso nos veríamos en un problema grave que tendremos que ver cómo solucionar, porque al final yo creo que en todas las profesiones, y la de abogado pues es un claro ejemplo, es fundamental la experiencia. Y no nacemos con experiencia y tenemos que ganar esa experiencia. Y para tener experiencia necesitamos empezar de cero. Y si tenemos a alguien que nos sustituye y no nos permite empezar de cero, a lo mejor sabemos, como decías, manejar esta nueva tecnología, pero no nos estamos educando, no nos estamos formando, no estamos ganando experiencia en razonamiento. El razonamiento nos lo está haciendo la tecnología, pero nosotros no estamos pasando esos primeros años de nuestra etapa profesional realizando razonamiento básico, erróneo, que nos va a terminar llevando a evolucionar y a terminar siendo pues, abogados con esa experiencia, ¿no? Yo creo que ahí hay un riesgo. Evidentemente, pues hay una tentación de optimizar y de reducir costes, de alcanzar mejores resultados, pero a la vez podemos descuidar la formación de las futuras generaciones de abogados. Pero ¿no crees que entonces habrá oportunidades para que surjan nuevos puestos de trabajo, puestos de trabajo que quizás ahora mismo no somos conscientes y que la introducción de la herramienta de inteligencia artificial con un desarrollo específico quizá
sea también una oportunidad para ese surgimiento de nuevos puestos. Seguro. O sea, al final todo el desarrollo tecnológico de la revolución industrial, ¿no? O sea, siempre cualquier cambio sustancial pues, se ha considerado como dramático, ¿no? Para la humanidad. Y ahora pues la cita que hacías, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con el fútbol? Bueno, pues, lo que ha pasado toda la vida, pues que habrá que cambiar. Y se cambiará. Lo que pasa es que yo me estoy planteando a medio plazo, ¿no? Es decir, evidentemente nos adaptaremos, pero ahora qué pasa con toda esta gente, con todos estos jóvenes que están estudiando la carrera de Derecho, van a salir a la universidad, van a salir al mercado laboral y ¿con qué se van a encontrar? ¿Con que tienen que manejar una máquina o que ellos van a tener que pensar jurídicamente? ¿Va a ser necesario el pensamiento jurídico? No lo sé, claro, pero si entendemos que va a ser necesario ese abogado con esa empatía capaz de transmitir en el momento de forma empática al cliente el conocimiento, si se sustituye al abogado que empieza, ya desaparecerá esa figura de abogado. Habrá otra, pero... Yo, con tu permiso, Luis, porque lo has preguntado tú y yo creo que has dado la diana. Y esto que decías tú es clave, ¿no? Claro, ahora lo que va a haber es un trasvase de competencias, claramente. Entonces, casa mucho con lo que decías, Antonio. Claro, ahora un junior, por ejemplo, puede generar mucho valor a la firma. Te voy a decir por qué. Yo el otro día hablaba con un prestigioso fiscalista de una Big Four y me decía, claro, yo ahora mismo, un cliente que me consulta de su empresa un tema, a lo mejor de una desgravación de gastos o tiene una inspección fiscal que es muy desagradable, ¿no? Para quienes somos empresarios lo sabemos, o quienes somos profesionales que tenemos que gestionar inspecciones, son complejas porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Y hay una diarrea legislativa que muchas veces no sabes por dónde tienes que ir. Y me decía, claro, yo es que ahora tengo un equipo de gente joven que con estas herramientas tipo chat, GPT, etcétera, hacen una pregunta al sistema y me ordenan todas las resoluciones de Hacienda de si un profesional llega y mete una comida de la empresa, si te lo puedes desgravar, en qué porcentaje, qué condiciones tiene que cubrir ese ticket, si tiene que haber un email de la secretaria que diga que vas a comer con un cliente porque aunque sea entre semana a las 2:30 has podido quedar con tu mujer o con tu marido. Todo eso te lo da una herramienta a golpe de clic. Antes, bueno, tenías que preguntar a un inspector de Hacienda en excedencia, hacer una consulta no vinculante y aún así tenías una incertidumbre como abogado, como asesor, que al cliente no le daba ninguna sensación de protección. Claro. Tú sabes lo que es que te digan, pues mira, ha fallado Hacienda, además datos claves. En este supuesto, cuando son a tal hora, tantas veces. Cuando la inspección es de tantos montos, a partir de 1.000 euros, tanto. Y que eso ya el profesional inteligente, ese letrado o letrada, ya sabe armarlo para un recurso poder ganar a su cliente el asunto, ¿no? Permitidme, si eso os parece, para reconducir también, porque al final estoy llevando a mi terreno, que no es lo que pretendo del mundo del derecho, más allá que me apasione, pero os cuento una pequeña anécdota, ¿no? ¿Por qué estamos aquí al final? Un día, un domingo, estaba precisamente comparando un contrato, digo, a ver cómo funciona esto. Me quedé impresionado. Dije, oye, redáctame esto. Es verdad que hay que tener mucha capacidad también de perfeccionar la pregunta, más allá del por favor y el gracias que os digo. Y ahí me dije, oye, esto mismo compleméntalo con legislación, ¿no? Y tenía una personita a mi derecha y me dice, papá, ¿esto qué es? Y yo me diré, ¿y esto? Y dice, no, es que estoy haciendo un tema de IB. Y yo, pues pruébalo a ver qué hace. Y ahora ponlo en inglés. Dije, oye, pues vamos, ¿cómo funciona esto? Estoy haciendo algo ilegal, tal. Y no te preocupes, vamos a montar una mesa redonda. Me traigo al señor de IB y que nos conteste él. Creo que, Antonio, en este punto hay mucha expectativa, hay profesores, no se nos olvide que estamos en un colegio. La propiedad intelectual, sin duda, iremos luego profundizando en este tema, pero como IB, ¿qué medidas estáis implementando? Sabemos el caso de Italia, que es inaccesible ahora mismo, cómo afecta esto en el marco de los demás colegios. Y podemos dejar como la intriga, como en capítulos de Netflix hasta el final, y para decir, oye, esto es legal, no es ilegal, ¿no? Porque también los profesores, aparte de estudiantes que hay ahí al fondo, pues estarán interesadas o interesados en ver si para sus memorias o sus proyectos vosotros tenéis un chat GPT espía que dice, esto lo habéis plagiado, ¿no? Sí, lo primero, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de ofrecer el punto de vista de la organización, aunque Juanjo ha clavado el punto de vista de la organización en su respuesta. En ese sentido, y por contestar a la pregunta, si
Italia o cualquier otro país decide pues, prohibir el uso de ChatGPT, por supuesto, desde el punto de vista de la organización es respeto absoluto por las decisiones que se tomen a nivel país, a nivel local, regional o a las propias decisiones que puedan tomar los colegios individualmente. En ese sentido, pues es respeto absoluto, ¿no? Al fin y al cabo es una decisión que depende más de la voluntad a nivel país o a nivel de centro educativo. Lo que sí que ha hecho la organización es proporcionar orientación sobre el uso de ChatGPT en los centros educativos y en ese sentido no hay ninguna novedad. Yo creo que esto es simplemente una variación de un asunto que ya estaba ahí. El bachillerato internacional siempre exige en los trabajos que presentan los alumnos que se pueda diferenciar claramente lo que es producción propia de lo que no es producción propia. Es decir, en el cuerpo en el cuerpo del ensayo como en las referencias bibliográficas, se debe poder distinguir aquello que es propio del alumno, es producción propia, son ideas propias, y aquello que se ha tomado de otra fuente. Esa fuente puede ser un robot, puede ser otra fuente digital o puede ser un libro impreso, ¿no? Entonces, en este sentido, no hay ninguna novedad. La información, cuando no proviene de la producción del propio alumno, se tiene que referenciar convenientemente. Un trabajo elaborado solamente con citas, aunque estén referenciadas, nunca va a alcanzar unos niveles de logro altos. Va a depender también de ese porcentaje de cita que aparezca en el trabajo, o directamente no va a alcanzar ningún nivel de logro, con lo cual la puntuación va a ser la mínima, porque bueno, si no hay producción propia del alumno, no se puede juzgar, ¿no? Entonces, en este sentido, si esa fuente es ChatGPT o es cualquier otro tipo de fuente, pues hay que referenciarla convenientemente, se debe marcar absolutamente aquello que se ha tomado de ChatGPT. Se ha aconsejado a los colegios estrategias, se ha actualizado la política de integridad académica de la organización, que es un documento referencia para los colegios. Los colegios tienen que tener su propia política de integridad académica. Esto es un documento que se exige a todos los colegios que ofrecen alguno de los programas del bachillerato internacional. Y ahí, bueno, pues lo que hay es consejo y orientación sobre cómo proceder cuando se utilice ChatGPT, pero no hay ninguna imposición sobre la posibilidad de utilizarlo o no utilizarlo. Eso queda a discreción del gobierno estatal, regional o local, por contestar a la pregunta directamente en el caso de Italia. Claro, pero yo me pongo en el papel de profe. Al final, el tiempo aprieta, los estudiantes ya saben cómo funciona esto, es imperceptible en el mundo lo que es la detección de este plagio o no plagio, porque al final, como ha explicado bien Antonio, llega incluso a veces, por lo menos en el derecho anglosajón, entiendo, ser producto de propiedad intelectual en un registro, ¿no? El marco español es diferente, pero sin embargo entiendo, por lo que puedes decir, que o sea, como colegio, ¿no? Ahora tenemos que tener un código ético de cara más allá de lo que veníamos siempre arrastrando en el IB, donde incluyamos que si usa el alumno ChatGPT, se cite que se ha usado ChatGPT. Yo entiendo que esto es como el ADN de las personas. Cuando tú escribes, es una manera de escribir, de redactar. El profesor, al final, es un profesor que sabe quién es el alumno. Y de repente un alumno que escribe de una manera a escribir de otra, es como que aquí no me la van a colar, ¿no? Es decir, yo creo que hay ahí... El profesor puede hacer todo lo que pueda, evidentemente, pero no está en su responsabilidad ir a buscar a la detección de plagios porque se escapa, evidentemente, de su ámbito. Pero nosotros, y los colegios en general, vosotros tenéis dentro de este código ético que habéis desarrollado en IB la incorporación de ChatGPT como tal, o... Sí, se ha publicado recientemente una versión actualizada de la política de integridad académica y recoge un apéndice exclusivo para el uso de ChatGPT. Este documento es el documento de referencia para que los colegios elaboren sus propias políticas de integridad académica. Yo, Luis, si me permites, sí, no, por favor. De hecho, ahora voy a dar luego la palabra al público para que... Quería puntualizar una cosa, porque tú puedes entrenar ChatGPT para que se exprese como tú lo haces. Es que ahí es donde está el problema, porque yo le puedo entrenar
darle trabajos hechos por mí y decirle, ahora, a partir de ahora, te expresas de esta manera. Con lo cual es totalmente Es una indetectable. broma, no habéis escuchado nada a los alumnos que estéis ahí. No he dicho cómo. David, ya está el cóctel, ya puedes ir para No, allá si pero, quieres. no, pero es fácil de pillar y un poco por lo que estamos hablando. Al final, todo esto lo que conlleva es que se reivindica y va a ser aún más importante la figura del profesor. El seguimiento constante, el ver la evolución del alumno. Es el que lo va a saber porque lo conoces al alumno. Es donde es más importante esa personalización, ese seguimiento individualizado. Va a ser la clave, porque si no, no hay forma técnica de detectar si se ha copiado o no. Y eso sí es verdad, una cosa que iba incorporado y que todos los centros debemos incorporar en nuestro sistema de evaluación, un apéndice que diga que en cualquier momento, más allá del trabajo que reciba por parte del alumno, que el profesor pueda validar ese conocimiento en cualquier momento. No me vale justificación ante familias, es que mi hijo tiene un 9 en este trabajo. Ya, pero es que a lo mejor le pregunto oralmente y no tiene, o sea, no sabe de lo que está hablando. Bueno, esto los profesores siempre se han dado cuenta en idiomas, que siempre ha sido muy obvio, ¿no? Porque sí, pero bueno, yo creo que ahí, David, tú le preguntas a un alumno, le miras a la cara. Y si claro, nosotros lo sabemos. Te sostiene la mirada, no usa ChatGPT. Pero bueno, yo creo que un profesor al final, como digo, el alumno tiene un ADN, el profesor al final, ese seguimiento. Pero te la lanzo ahora al tipo boomerang, a ver cómo, porque tú al final lideras también la producción de contenido. Yo pensando en, sobre todo, liberar a profesores de cargas de cosas que no son muy útiles, ¿cómo podemos incorporar como colegio ChatGPT en la producción de contenido? Y dirá Antonio, a ver, que yo soy padre, que sé de derechos de autor, ¿cómo mezclamos que nosotros incorporemos al final en la producción de contenido algo que nos quita un tiempo bárbaro, donde hay un mantenimiento después? Creo que hay un reto para ti de que nuestros profesores tengan más tiempo, aparte de 1000 cosas más que hay que implementar. Esa parte técnicamente, ¿cómo la vas a gestionar un poco? Bueno, estamos trabajando en ello, podemos decir, en la guía de estilo, un poco de cómo usarlo. A ver, porque se pueden hacer cosas muy feas, porque puedes fusilar libros de editoriales perfectamente, pedir que lo parafrasee y te sale totalmente original. Yo no sé cómo casa luego el tema este de derechos de autor, pero claro, sale como una obra original realmente. Y entonces lo que se trata, nosotros como ya teníamos este enfoque, este paradigma, lo habíamos cambiado hace años, ¿no? Creando contenido propio, con lo cual lo que nos sirve es una herramienta para mejorar lo que tenemos. Y es como lo estamos utilizando. Yo ya tengo un contenido, lo aporto y le digo, me lo puedes enriquecer o profundiza en esta parte o corrígeme este aspecto. Y es una herramienta que nos está ayudando porque es una cosa que nos hemos dado cuenta, al crear contenido propio, tiene que haber una persona que te revise porque somos personas y nos equivocamos. De esta manera el producto sale limpio, esa parte de revisión es mucho más rápida. El contenido multimedia, el problema de las imágenes siempre ha sido un problema para los profesores cuando crean contenido. Yo ahora se lo puedo pedir a las herramientas como DALL-E y Midjourney, que son excepcionales, ya no puedes distinguir prácticamente una foto real de una creada por inteligencia artificial y ya está pasando con el vídeo. Y lo estamos usando mucho en el tema de los audios, ¿no? En la parte de idiomas, claro, contenidos editoriales siempre te daban esa parte de los listening, unos CDs, luego se podía descargar, maravillosos. Nosotros no tenemos eso. Y el ejemplo que decía antes, yo quiero a un niño hablando, ¿vale? Pues ahora un profesor lo puede generar perfectamente. Es más, puedo sintetizar mi propia voz, la subo, sintetizo mi propia voz, escribo el texto que yo quiera y habla con mi voz en el idioma que yo quiera. Eso es espectacular, ¿no? Y entonces a la hora de producir contenido es un salto exponencial. O sea, que se trata al final de tener potenciar en el profesor su calidad como docente, al final su manera de discernir los temas, y por ende al alumno potenciar su pensamiento crítico, ¿no? Entiendo que no puede tampoco fiarse todo lo que pone ChatGPT. No, por supuesto que no. Eso es lo primero que se le dice. Hay que tener en cuenta que ChatGPT bebe de Reddit, por ejemplo, que no deja de ser un foro, ¿no? Y tampoco es o Wikipedia, que sabemos que tampoco es lo más fiable del mundo. Pero sí es verdad que en el caso de usar en el aula, primero, sí es verdad, está de acuerdo con cosas que estaban comentando antes respecto a acotar. ChatGPT como tal, en menores hay que acotarlo, ¿vale? Sí hay herramientas específicas de inteligencia artificial muy chulas que podemos utilizar, pero ChatGPT así abierto como tal, habría que dejarlo a unos cursos más superiores que tienen ese pensamiento crítico, que sepan utilizarlo para proveerles de feedback instantáneo y de calidad. Una alumna de bachillerato que escribe poesía, le digo, oye, ¿has probado? Y puso los poemas que ella escribía en ChatGPT y le daba feedback cualitativo, realmente. No era solo si eso rimaba o no rimaba.
Es que se quedó alucinando. Y es que en procesos creativos empodera a los alumnos de una manera, vamos, espectacular. Pues en este punto me gustaría a vosotros, público, audiencia que también está en Internet, si tenéis alguna pregunta, ¿sí? Me llamo Jorge. Sobre todo por si los que están en Internet no oyen. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Me llamo Jorge. Soy papá de Elías, de segundo de la ESO, que estudia en este colegio. Dirijo una empresa de traducción, traducimos a más de 100 idiomas y desde hace más de 2 años plataformas como Google, como DeepL y ahora ChatGPT pues está irrumpiendo en nuestra actividad como no os lo podéis imaginar. La aptitud tiene que ser fundamentalmente positiva y el primer mensaje y pregunta a Brains es: ¿vais a poner un gabinete de urgencia para tratar este tema ya? Es decir, un equipo concentrado en cómo va evolucionando ChatGPT. En el ámbito en el cual mi empresa trabaja, traduce mucho mejor que los mejores traductores. Le preguntas a ChatGPT, le preguntas, oye, ¿y el esloveno cómo lo llevas? Y dice, bueno, no tan bien como el español, pero no te preocupes que en 15 días lo tenemos superado. Es decir, me da la sensación que hablar de que en vuestro sistema de preparación habéis añadido un índice como que no me suena bien. No voy a preguntar cuál es la estrategia que tenéis, pero mi mensaje es un equipo de urgencia porque es increíble no solo en la abogacía, no solo en la traducción en los idiomas, en la arquitectura, en la ingeniería. Ahora cualquiera puede programar una hoja de cálculo Excel súper compleja con simplemente diciéndole lo que quieres, él te lo dice. Muy bien. Entonces, un poquito mi intervención es para decir, me da la sensación de que esto no se puede tratar como una cosa parecida a lo que ha venido ocurriendo en los años pasados, sino que estamos en algo que es francamente importante. Sin duda, esto es un nuevo paradigma que pues, hemos pensado que esta mesa redonda era un primer escalón que tenemos que subir. David, en este caso, me consta, de hecho venimos tú y yo enviándonos mensajes desde que empezó toda la fiebre de ChatGPT. Y bueno, a ver quién, oye, ¿te has visto esto? Yo venía, no, sí, Luis, ya no te preocupes, que ya he probado no esta versión, sino la siguiente, ¿no? Creo que, David, pues si quieres tú en esta parte que lideras toda la parte de tecnología, como... Sí, bueno, ya te digo, estamos trabajando con los equipos desde hace meses en las políticas de uso de todas estas herramientas que están saliendo. Ten en cuenta que es que, lo estamos hablando antes, están saliendo cerca de 100 soluciones mensuales. La API de GPT se liberó hace un mes aproximadamente, con lo cual esto está creciendo de una forma exponencial, los usos. Nosotros apostamos, sobre todo en los niveles más bajos, es decir, un colegio como el nuestro siempre ha educado en la tecnología. No podemos vivir al lado de todo esto. Siempre hay que educar en el uso responsable de la tecnología. Y esto es obviamente algo que le va a caer a todos nuestros alumnos. Entonces se trata de que precisamente que sepan hacer ese uso responsable. Por tema de madurez, como decía antes, un niño de cuarto de primaria pues no va a saber usarlo de forma responsable. Además, igual que no decimos a un niño de tercero de primaria, tercero o cuarto, busca en Internet, ¿no? Así sin más. Siempre se le guía, se le indica unas páginas concretas que debe visitar. Pues esto es algo parecido. Se va a tener que trabajar con una serie de pautas. Tú puedes trabajar con la inteligencia artificial desde un asistente conversacional que ya tenemos en primero de primaria, que tenemos los HomePod. Acercamos a los niños a la inteligencia artificial de una forma acotada, ¿vale? Que estén protegidos. Esa es una parte que nos parece súper importante. Y luego ya, según van creciendo con la madurez, pues obviamente ya le vamos acercando de una forma un poco más realista, vamos a decirlo así. Y en cualquier caso, creo que la mejor forma de empezar va a ser con las herramientas Copilot, ¿vale? Donde no delegamos la responsabilidad en la inteligencia artificial, sino que nos apoyamos en ella, ¿vale? Que es un poco el enfoque que está haciendo Microsoft, que está haciendo muy bien con todas las herramientas que está saliendo ahora. Lo hablábamos antes, cómo lo está usando ahora Bing, no es lo mismo ChatGPT solo
que cómo lo está haciendo integrado en Bing, donde tienes la fuente exacta de dónde ha bebido, etcétera, etcétera. Y yo creo que un poco ese es el enfoque, ¿no? Pero yo creo, sí. perdona que te... No, al revés. Yo creo que el debate, evidentemente, ahora está centrado en cómo utilizarlo, ¿no? Pero el debate, desde mi punto de vista, es mucho más amplio, ¿no? Sí. Evidentemente, el qué enseñar y cómo enseñar, ese debate ya estaba ahí, ¿no? Ahora también plantea un nuevo debate, que tampoco es nuevo, pero desde luego que se pone de actualidad, y es cómo evaluar lo enseñado, ¿no? Si hay herramientas como ChatGPT, que es nada, darle a un botoncito, en un minuto te elabora un ensayo de las palabras que quieras, con la forma que consideres. Eso por una parte, ¿no? Pero también el debate creo que es mucho más amplio sobre cómo fortalecer una cultura de integridad académica que va más allá de lo que es ChatGPT, ¿no? Sino cómo trabajar verdaderamente para construir ciudadanos que se incorporen al mundo laboral y que la integridad sea un valor, ¿no? Una bandera, y ahí es fundamental trabajar desde los colegios, desde las familias, no solamente con el tema de ChatGPT, sino con derechos de autor, citar adecuadamente, citar fuentes, no cometer plagios. Entonces, es un debate que quizás también los colegios se deben plantear, no solamente el uso, sino enmarcarlo en cómo creamos una verdadera cultura de integridad en los centros educativos, en las familias, porque potencialmente estos chicos van a continuar sus estudios, se van a incorporar al mercado laboral, van a ser ciudadanos, y queremos que en esta sociedad, para que sea una sociedad más justa, mejor, pues la integridad sea un valor presente, ¿no? Entonces, yo creo que es esencial. Yo añadiría que ahora el reto, el desafío es llegar a utilizar esta tecnología de una forma positiva, que éticamente. permita al colegio, que permita a los profesores mejorar su trabajo, en sus tareas, y que luego pues, enseñar también a los niños, a los estudiantes, a cómo usar esta tecnología de forma que ellos también puedan sacar un rendimiento, y que el día de mañana, porque evidentemente van a tener que usarlo profesionalmente, tendrán que enfrentarse a este tipo de diálogo con máquinas, pues lo van a tener que empezar a aprender en el colegio, ¿no? O vamos a posponer esto. Entonces, yo creo que hay que hacer un enfoque doble, ¿no? Por un lado, a nivel institución, pues sí o sí se va a tener que ir incorporando la inteligencia artificial, ChatGPT o lo que sea, ¿no? Cualquier bot y por otro lado, pues los alumnos deben hacer un buen uso de esta herramienta también. Luego, claro, decías que tienen que citar la fuente y hasta qué punto. A mí eso me genera bastantes dudas, ¿no? Y dudas relacionadas con lo que estaba comentando antes de la propiedad intelectual. Exacto. Claro, porque si al final el alumno provee al bot de una cantidad de información que es sustancial y que supone pues, una aportación evaluable para su esfuerzo, el hecho de que al final haya pasado el filtro de una herramienta u otra, no sé si es determinante a la hora de decidir si puede ser evaluable o no ese trabajo, por el mero hecho de que ha salido del bot, ¿no? Bueno, si el alumno ha hecho ese esfuerzo en incluir, yo creo que son temas que hay que plantearse y que hay que ver cómo se van a introducir en el mundo académico. Sí, una pregunta aquí tenemos. Hola, mi nombre es Carmen, soy madre de una alumna de cuarto de primaria. Gracias a todos por esta charla. Mi pregunta va más para David, yo creo. Es un poco saber si hay, como has dicho, ChatGPT al final se nutre de todo lo que hay en Internet, pero también de todo lo que cada uno mete. Seguramente se nutre de más cosas, ¿no? Pero también de la información que cada uno mete para probar o para... Entonces, ¿hay alguna herramienta que mida la fiabilidad de esa información? Porque si lo vas a utilizar como una referencia después de tus trabajos, no sé si se mide a través de blockchain o no sé cómo se hace, pero ¿hay alguna herramienta ahora mismo que mida esa fiabilidad del contenido que la herramienta te da a ti? A día de hoy no hay nada fiable. Nada. O sea, es lo que hay, porque puede ser la información que yo meta, la de un... Las principales fuentes, ya te digo, era Reddit, Wikipedia, había unos repositorios que se suponen neutros, fiables, etcétera. En ese sentido hay que tener mucho cuidado y se le explica a los alumnos, y es el tema del sesgo que existe y está reconocido. Hay unos documentales muy buenos en Netflix, incluido una investigadora del MIT, sí, precisamente,
que salía que la inteligencia artificial era racista y machista. Y era porque era una investigadora negra y el reconocimiento facial, algo que tenemos en los dispositivos, eso ya es inteligencia artificial, por eso hay que distinguir bien también los usos acotados y buenos usos de la inteligencia artificial. Y claro, no era porque nadie fuese racista o machista, sino que lo habían probado principalmente hombres blancos. Simplemente por eso. Pero ya, fíjate los resultados, cómo variaban. La fiabilidad bajaba un 75%, del 99,9%. Entonces, claro, en ese sentido es con lo que se sigue trabajando, porque el sesgo existe y, de hecho, ChatGPT se protege. Es decir, ellos lo primero que te ponen, cuidado, existe un sesgo. Te lo ponen, ¿eh? Sé que es lo primero que nos saltamos todos, ¿no? Entramos y tal, pero te lo especifica, ¿eh? A esta pregunta de Carmen, o sea, yo creo que es que, en cierto modo, nos hemos adelantado, ¿no? Y estamos planteando que existe una serie de problemas en relación con una versión, digamos, inicial, ¿no? Que existe de una herramienta que probablemente no se termine usando directamente como lo estamos usando hoy. No sé cuánto tiempo durará ChatGPT abierto y con la posibilidad de que lo usemos todos de la forma que lo estamos haciendo. Pues lo más probable es que eso se termine cortando. ¿Qué es lo que vamos a usar? Usaremos otras apps, usaremos otras herramientas que usarán esta tecnología para funcionar. De la misma forma que ahora Bing, el buscador de Microsoft, está usando ChatGPT. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Ha unido el buscador, bueno, pues, que perdió en esa batalla con Google, ¿no? Que tiene a lo mejor un 5% de cuota de mercado frente al 95% que puede tener Google, y le ha introducido el bot, ¿no? Y bueno, pues ahora eso es súper potente. Y lo que se establece es la mención de las fuentes de las que se obtiene la información. La fiabilidad de la fuente, si es que no se la podemos exigir. Lo que estamos probando hoy es un bot. Pero ya tranquiliza que haya unas fuentes, que no sea lo que cada uno pueda meter en... claro, porque... Y no se alimenta la versión, el ChatGPT 3.5, me parece que los repositorios están actualizados hasta el 2001. 2021. Perdón, 2021, y ahora Bing lo que hace es que lo vincula con Internet. Entonces te hace las búsquedas con Internet y luego le incorporarán a ellos sus propios repositorios. Luego, a nivel académico incluso se podría hacer, usando la tecnología ChatGPT, podrías introducir tú tus propios materiales. Y decir, no, es que no quiero los repositorios que introdujeron OpenAI. No, es que no lo quiero. Ahora quiero yo esa tecnología, ese código, lo voy a usar con mis propios contenidos como institución. Y yo voy a meter ahí todo esto de forma que los profesores y los alumnos puedan usar esta herramienta para enseñar o para aprender. Ejemplos hay. O sea, ahora mismo ChatGPT es capaz leía que es capaz de enseñar o de explicar de una forma bastante acertada programas o problemas de programación. Imagínate lo que se puede hacer en relación con matemáticas. O sea, es que le vas a decir a ChatGPT, oye, explícame las divisiones para un niño de 4 años. Claro. Pero, Antonio, esto que dices es muy importante, ¿no? Y si me permite, moderador, claro que hay un tema que se nos escapa, que va un poco en la línea, lo comentaba el papá de Elías, que tú lo explicabas muy bien, hablabas de ética, ¿no? En el manejo, tú hablabas de la fiabilidad de la información, ¿verdad, David, etcétera? Que no nos olvidemos un pequeño detalle que es el papel del docente, que yo creo que esto Brains, hombre, lo hace en ese sentido muy bien en ya ir sensibilizando y creando un plan de saber manejar la herramienta y saber enfocar el modelo de docencia a lo que representan, como bien decía el papá de Elías, las nuevas tecnologías, en este caso ChatGPT. Claro, esto Brains en ese sentido yo creo que acierta, ¿no? ¿Por qué? Porque hablabas del trasvase de competencias. Claro, tú hace 50 años podías educar a hacer masas de galletas. Pero claro, si ya hay una máquina que las masas las hace incluso mejor, más milimétricas, el cilindro, etcétera, ahora lo que se educa es, por un lado, a producir más máquinas, a manejar esas máquinas, a optimizar esas máquinas, a mejorar la salud de la masa de la galleta para que sea más saludable y más sostenible, a buscar competitividad en los precios, porque al haber mayor producción hay mayor competitividad y pueden bajar los precios de cara al consumidor, y más a día de hoy con esto de la invasión y tal. Entonces, quiero decir que aquí yo creo que en esto es clave, porque hablamos de los abogados, si son prescindibles o no, lo decía muy bien el director de los jueces, aquí el papel del docente es el factor fundamental, es el diferencial. Es lo que te va a los padres, decía muy bien, ¿no? La madre de la Carmen, ¿no? de alumna de 4ª de primaria,
es lo que a los padres nos va a dejar tranquilos, ¿no? Que sepamos que esta tecnología está bien gobernada. Primero, que se tiene en cuenta, porque no se puede obviar, y segundo, que también los sistemas de evaluación tienen que mutar. Totalmente. Pues tiene que haber mucho más oratoria, porque es la forma de comprobar cómo se entrena al joven. Pero no estamos pidiendo a todos los padres que nuestros hijos se van a explicar en público, pues esto ya el Colegio Brains, ya en clase, va instaurando estos modelos, ¿no? Yo creo que en ese sentido aquí se están poniendo, ¿no?, muchos juicios, ¿no? Y hablaba muy bien Antonio encima de la mesa. Este es un factor que, en mi opinión, es crítico, ¿no? El factor del docente. Y dentro de ese factor, perdóname. No, te iba a decir, tenemos una pregunta también del público ahí al fondo, que Sí, antes la mientras le llevan el micro. Yo quería decir también, igual que antes hablaba de los abogados que estaban empezando y que pueden perder, en cierto modo, esa experiencia, a mí un poco me preocupa también el que los alumnos dejen de redactar, ¿no? Y dejen de ellos mismos progresar en esa faceta de creación y de redacción que es necesario que sigan entrenando. Si al final lo están sacando todo de la máquina, pues van a perder ahí una habilidad. Pero no solamente la capacidad de redactar, sino también la capacidad para juzgar críticamente lo que te está devolviendo ChatGPT, ¿no? Eso a día de hoy no ha desaparecido. Te da respuestas muy buenas, pero hay que seguir juzgándolas críticamente, ¿no? Entonces, el desarrollo de competencias y de habilidades es necesario. Por continuar la historia que introduje al principio en casa, volví otro día y pregunté, oye, ¿cómo va el tema? ¿Estás usando ChatGPT? No me vale. Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esto según creo que debo empezar a crear mi propio guión, mi propio, digamos, lo que Concha viene diciendo muchas veces, ¿no? Al final el Brain se diferencia porque empodera a los niños en un pensamiento crítico, que eso nace precisamente del profesorado tan excelente que tenemos en el colegio, ¿no? Yo creo que en esta línea, no sé si había una pregunta ahí al fondo también por daros paso, y luego, si no, ir al cóctel, que creo que también es necesario, y abrir ahí ya... Al hilo de esto, la capacidad de síntesis que tiene ChatGPT es brutal. Y eso, claro, al final no te va a hacer todo el trabajo. A lo mejor el alumno no debe pretender que le haga todo el trabajo, pero que le ayude en determinados pasos del trabajo. Oye, tengo que leerme, pues a lo mejor terminan optando por esa vía, ¿no? Al final yo creo que necesita el estar tutelado por el profesor para hacer un buen uso de la herramienta. Esas políticas de uso, esa madurez de los niños, esa educación en el uso responsable de la tecnología, en todos los sentidos. Vale, como hay un cóctel ahora, seré muy breve para terminar pronto. Me llamo Miguel, soy el padre de Elena, de primero de la ESO. Primero agradeceros esto que estáis haciendo, me parece ya un paso de gigante en lo que decía Jorge. O sea, hay que el colegio o la institución se lo tiene que plantear muy en serio porque esto va a crecer y mucho. Pero bueno, por avanzar un poco más en los problemas que nos podemos encontrar y al hilo también de lo que decía Carmen, de valorar la fiabilidad de los trabajos que presenten los alumnos, la situación que creo que se ha dado ya en algún trabajo de laboratorio de presentar un trabajo hecho por el alumno y que los docentes lo consideren, o que las herramientas, perdón, no los docentes, las herramientas de validación consideren que está hecho con ChatGPT. Si puedo contestar a esa pregunta, esto tampoco es nuevo. Siempre ha existido esa posibilidad de que el alumno entregue un trabajo que es un plagio. En este caso la fuente es ChatGPT, pero en otro caso la fuente será distinta. En este sentido, comentaba Luis que era importante dar un seguimiento al alumno. Por supuesto que sí, el profesor es quien en mejor disposición está, el que mejor conoce al alumno académicamente hablando y de lo que es capaz de producir. Ha asistido también a la entrega de distintas tareas, puede comparar, pero creo que también es fundamental el dar un seguimiento a la evolución de ese trabajo, ¿no? El poder establecer una serie de controles periódicos, acceder a borradores, tener reuniones periódicas, un calendario, una entrevista final donde se pueda confirmar que las ideas son originales. Entonces, en este sentido, ChatGPT no es nada nuevo, eso ha estado ahí. Quizás es una oportunidad para que los colegios pues, robustezcan sus procesos de seguimiento de los trabajos. Bueno, pues se puede establecer también el que el alumno dé acceso a cómo va evolucionando en la elaboración del trabajo. También, por supuesto, habrá que comparar la calidad de lo que entrega
como tarea final respecto a otras tareas, ¿no? Pero ahí el profesor es realmente el punto clave en toda esta parte de los trabajos del bachillerato internacional. No están diseñados para realizarse en una tarde, ¿no? Es todo un proceso, hay distintas fases, hay que investigar, hay que elaborar las ideas, hay un proceso por detrás, ¿no? No es simplemente darle a un botón y el profesor ahí es quien, además de asistir, pues mira la evolución de ese trabajo, ¿no? Me gustaría, bueno, estoy viendo que entran niños. Ya os digo yo que ChatGPT, lo que va a pasar ahora, es incapaz de hacerlo, porque esa magia, esa experiencia que al final, pienso que la educación, ¿no? El paradigma de la tecnología está viviendo, por supuesto, una redefinición también, sobre todo por el mercado tan volátil que nos encontramos económicamente. La humanización de la educación también parte bueno, es que parte de nuestros profesores, son ellos la esencia de un colegio. Los edificios están muy bien, pero es el profesor quien va a marcar la diferencia si es ChatGPT o no es ChatGPT. Creo que nosotros tenemos la obligación también, bueno, pues moral de tener y viendo a los niños, ¿no? 18 años, una vida entre manos, la obligación de sacar una nueva generación que al final estas cosas que yo estoy leyendo de no va a haber profesiones, tal, ¿qué les estamos dejando? Yo creo que tenemos una obligación de dar una respuesta a la sociedad. En 10 segundos, si nos parece mal, una conclusión cada uno, damos paso, entiendo, a los protagonistas, que son nuestros alumnos, y luego ya supongo, Candy, que tenemos, ¿no? No sé. Sí, no sé. Márcame el paso, márcame el paso. Pues, David. Bueno, pues nada, simplemente que se presentan muchos desafíos apasionantes y que seguro que los abordaremos con éxito. Esto es un reto más, como siempre, en la educación, que todo ha ido evolucionando y nada, todo saldrá adelante seguro. Se redefinirán, como estamos hablando, el tipo de tareas que haremos, mejoraremos nuestras metodologías, se adaptará a lo que haga falta, pero siempre en el beneficio de nuestros alumnos, ¿vale? Para que siempre la formación siga siendo excelente. Yo cojo varias de las palabras que has usado: beneficio, reto. Yo creo que estamos ante una oportunidad. La innovación tecnológica nos está facilitando constantemente nuevas oportunidades y yo creo que esta es una de la que vamos a hacer uso y vamos a hacer buen uso. No tengo ninguna duda que este colegio y otros colegios lo van a hacer y se va a usar en la doble vertiente, en la vertiente del profesorado y de la propia institución y la vertiente de los alumnos. Al final, los alumnos tienen que saber usar ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial y si pueden salir del colegio ya con una experiencia con estas herramientas, pues mejor que mejor. Yo creo que lo has adelantado tú muy bien. ¿Qué les dejamos, ¿no? a nuestros hijos, a las siguientes generaciones? Yo creo que hay un gran activo que es la educación, ¿no? Y dejarles educación, si estás en un centro educativo de excelencia y en buenas manos, el resultado del éxito ante tanta incertidumbre y con lo complejo que es la educación para todos, para las familias, para una universidad, para un colegio, pues tienes menos posibilidades de fallar. Y yo creo que en ese sentido, en Brains las familias pueden estar tranquilas, ¿no? Que están en manos de muy buenos profesionales. Muchas gracias. Me había dejado poco que decir. Bueno, a lo mejor. Bueno, yo insistiría en la idea de enmarcar este debate pues, de una forma más amplia, en ver verdaderamente cómo se puede trabajar para crear una cultura de integridad, no solamente con ChatGPT, sino con cualquier otra herramienta, en seguir formando alumnos que se puedan bueno, desempeñar en la sociedad de forma íntegra y en seguir trabajando desde los colegios de la mano de las familias. Esto es una excelente oportunidad, un ejemplo el día de hoy, pues trabajar en esa línea. Muchísimas gracias. Pues, Candy, por favor. Primero, agradecer esta mesa de expertos que yo creo que nos ha abierto boca, porque cerrar lo hemos cerrado, ¿no? Yo creo que acabamos de abrir, pero sí un poco para cerrar el acto, me encantaría haceros la entrega de un obsequio y reconocimiento por vuestra participación, así que, si me permitís. ¿Te ayudo? ¿Cómo es la cosa? Muchísimas gracias. Muchas gracias.
A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Candy. Venga. Gracias, Candy. Gracias. Ah, yo también tengo. No, me da un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muy bonito. Y ahora sí tenemos una pequeña sorpresa para antes de comenzar el cóctel que han preparado nuestros alumnos del foro, así que espero que disfrutéis con ellos y luego ya podemos pasar a compartir un ratito fuera. ¿Entiendo que bajamos o cómo es el tema? Van a estar aquí abajo, ¿no? ¿Queréis bajar a verlo desde...? Sí, yo creo que sí. ¿no? Y el protagonismo al final. Vale, pues entonces que bajen y así. Sí, ¿no? ¿Una foto? Sí. ¿Pero sentados o de pie? ¿Cómo? Con los premios. Con los premios. Así, ¿no? Abiertos. No se nos vaya a caer al suelo. Está bien Saca pegado. de la caja. Muy chulo. Esto es ganar la Champions. Oye, me ha gustado la logística, vamos, de mayor a abajo y luego, piramidal. Muchas gracias. ¿Así? Ah. Gracias. Gracias. Por aquí, ¿no?
All together, free.